¿Ya? Si me avisas. Hemos visto que la conciencia tenía componentes. ¿Se acuerdan qué era el nivel de conciencia? Era que estaba controlado más que todo por el campo estático. Más que todo en una, como por ejemplo, en el estado de vegetal, el nivel de conciencia es el que se podría indicarlo. Que es más dentro del momento del estado de vigilia, y en el momento necesario también se puede indicar. Nosotros lo hemos definido como el estado de vigilia, es decir, que el paciente no está ni somnoliento, ni estuporoso, ni en coma. O sea, está con los ojos abiertos y está conectado. Y el contenido de la conciencia, en el que decíamos que estaban las funciones cognitivas superiores, como lenguaje, memoria, orientación. Y estas dependían de la corteza. ¿Listo? Yo puedo estar con los ojos abiertos, pero no entender nada. Estoy consciente, ¿cierto? Es al revés. Yo tengo memoria, lenguaje, orientación, pero no puedo abrir los ojos. Estoy en coma. ¿Estoy muerto? No. Pues nosotros decíamos que para poder nosotros definir lo que era muerte cerebral, teníamos que saber sí o sí lo que era el contenido de la conciencia y el estado de la conciencia. Y creo que les había dicho que íbamos a ver lo que era la escala de coma de Glasgow con ustedes, ¿verdad? Entonces, una manera fácil que nosotros tenemos de evaluar es a través de algo que se llama la escala de coma de Glasgow. ¿Listo? Creo que ya les había hablado de Glasgow. ¿Se acuerdan que les he dicho hasta el momento de Glasgow? ¿Yo les he dicho eso? He hablado sobre la escala de Glasgow. La escala de la conciencia, visión, parámetro. Responde a dolor, responde a llamado. ¿Cómo me doy cuenta que no me están escuchando? Yo les había hablado de Glasgow, que es una ciudad que está localizada en Escocia. ¿Listo? Es la segunda. ¿Sí? ¿Les he dicho? No, el otro. Escúchame y ustedes se van a recordar. ¿Listo? Para los que no hayan estado conmigo, Glasgow es una ciudad hermosa, obviamente he estado allí. No tengo por eso. Espérame, dice, mira, ve, eso sí atiende, ¿no? El otro sí no. Glasgow es la ciudad más importante, bueno, la segunda más importante de Escocia, la primera es Edimburgo, pero Glasgow tiene algo muy importante. Glasgow es la ciudad, bueno, hasta hace un tiempo estaba calificada como la ciudad más peligrosa de toda Europa. De hecho, más peligrosa que Lima, y Río de Janeiro, y Sao Paulo. Y yo, ¿por qué les había dicho eso? Porque cuando ustedes eran internos, ¿se acuerdan? En el mundo imaginario en el que ustedes empezaban su internado, les había dicho que les había llegado un paciente que lo habían apuñalado a nivel del riñón. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Estaba caminando por Glasgow, era un turista y lo apuñalaron. Y dice, ¿por qué? ¿Ya se acordó? ¿Sí? Y yo les he dicho que era una ciudad súper peligrosa, ¿se acuerdan? Yo ya les había comunicado a algunos de ustedes en Glasgow. ¿Eso? Para los que no les he comunicado, si van a Glasgow, mucho cuidado si salen de noche, mucho cuidado si es que toman, mucho cuidado si están en lugares oscuros y hay gente que les pide dinero, es preferible que le den el dinero. ¿Listo? Entonces, imagínense esto. Si es una ciudad tan peligrosa, ¿qué creen que hay mucho en esa ciudad? Asaltos, ¿qué más? Estos son nativos. Son peligrosos de manera. ¿Qué hay respecto a pacientes? ¿Qué pacientes ven las personas en Glasgow? Acuchillados. Acuchillados,
Drogados. Golpeados, Baleados. baleados. Acribillados. Muy bien. Entonces, ¿qué creen que tuvieron que desarrollar debido al tipo de pacientes que ellos veían? Una escala de concepto. Saber rápidamente si el paciente está bien o está mal, desde el punto de vista neurológico. Porque, ¿qué pasa si el paciente está muerto? Ya, se podría priorizar en los servicios de salud. ¿Qué más? Podríamos utilizar sus órganos si son donantes. ¿Qué más? ¿Qué pasa si es que viene otro que está con una escala de Glasgow 15? El otro está con 0. Bueno, con 3. Entiéndale, 15. Entonces, miren, Depende. y eso escuchen ustedes. Muy bien, depende. Excelente, Es el estado de emergencia. muy bien. ¿Cuál necesita más atención? Es de 3, pero es urgente. La más grave. Pero no podría llegar a morir. No podría realizar. Sabemos. ¿Cuál necesita más rápido su atención? De 3. Muy bien, bien importante eso. Ya vamos a ver después algunos criterios. Pero más o menos esto es para que ustedes recuerden que ese fue el contexto en el que se creó esa escala. ¿Listo? Saber rápidamente cómo está este paciente de manera neurológica. La Universidad de Glasgow es hermosa. En ellos se inspiraron para hacer Harry Potter. A mí es parece broma. De Glasgow, chicos. La respuesta, ¿verdad? Esa está en portugués. Y respuesta está ¿no? Era que le digamos. Cuando nosotros decimos apertura ocular, por ejemplo, todos ustedes, ¿cuánto tienen de escala de coma de Glasgow en el puntaje apertura ocular? 4. ¿Alguno de ustedes está en 3? No veo. Ah, Creo que sí. Algunos de ustedes están durmiendo y yo les digo, oye, no sé, Pepito, y abre los ojos. Apertura ocular, han llamado. ¿No? Entonces, no todos están en 4, algunos están en 3. Algunos inclusive están echados ahí en sus asientos. ¿Estarán ni siquiera en 3? Al llamar, digo, chicos, por favor, atentos. No, nada, siguen durmiendo. ¿En qué están? 2. ¿Qué tengo que hacer a esa paciente? Una maniobra dolorosa. ¿Listo? Una maniobra dolorosa. Eso se llama maniobra de dolor. Entonces, es que, por ejemplo, abre los ojos cuando le hago una maniobra dolorosa. Nosotros en el Perú hemos aprendido la maniobra de... Cuando yo estuve en Inglaterra, me dijeron, eso es barbárico, ¿cómo pueden hacer eso a un paciente? Y yo dije, bueno, o sea, los maestros me enseñaron así, mi libro de urgente dice eso. ¿Qué creen que hacen ellos? Tampoco pellizcar. Lo que hacen ellos es una presión en el lecho unguial, ¿listo? Que es mucho menos invasiva, no tienen que tocar al paciente en áreas críticas y les permite rápidamente tocar al paciente, ¿listo? Por allí, cuando ustedes sean asistentes, pueden ustedes utilizar esa variante para poder evaluar a su paciente, ¿listo? Y obviamente, ¿qué pasa si es que le hacemos una maniobra dolorosa y el paciente no reacciona? Le pongo un ausente. ¿Listo? Entonces, miren, ese es el primer parámetro. Segundo parámetro, ¿cómo habla el paciente? ¿Qué tal si yo les digo, a ver chicos, ¿dónde estamos? En la carrera. En la clase. Esa es la con la trama, Ángel Zapata, sus fiestas, Algunos parece que están orientados, otros parece que están confundidos porque no responden nada. Entonces, miren, están ausentes. ¿cuánto es? 4. Por ejemplo, dice algunas palabras, pero son palabras sueltas. Estamos. ¿Dónde? No sabemos. Cualquier cosa. 3. Aquí se dice. Si es que no hay respuesta, nosotros tenemos 2 combinaciones. Si es que es ausente, es 1. ¿Listo? Estos son como que gemidos, o de repente sonidos, pero que no necesariamente tienen un significado en una palabra. ¿Listo? Por ejemplo, ¿me escucha? Eso le ponemos 2, ¿ok? Respuesta motora, como algunos de ustedes, ¿no? Les he dicho, ¿dónde estamos? 2. ¿Listo? 2 y está con apertura ocular el llamado. Llevamos
¿Cuánto tiene? 3 más 2, 5. Algunos, ¿no? Última. Respuesta motora. A ver, levanten la mano derecha, todos ustedes. Obedece. 6 puntos. Los que no han obedecido, habría que ir a tocarlos, ¿no? Que le toca el hombro y le saca la mano. Lo localiza. Si el que le toco el hombro y estira, eso es 4. Si por el contrario flexiona, ahí sí ya estamos graves. Ahí ya estamos en 3 y este es un signo de gravedad. El paciente se está enclavando. ¿Listo? Bueno, primero es retira, flexiona y extiende. Cuando extiende es 2. Y finalmente, si es que no hay respuesta, si le doy nada, no hay ninguna respuesta motora, tenemos 1. Entonces, Mencionó que el paciente se estaba enclavando. el paciente se está enclavando. Cuando es extensión. Cuando es extensión. Flexión, también, pero flexión, o sea, es como que vamos por pasos. Primero flexiona, y si es que ya está completamente extendido, cuando nosotros le hacemos la maniobra de que lo tocamos, estamos ya con un paciente que está muy, muy mal. Es un paciente que inclusive hay que evacuarlo. ¿Listo? Muy bien, entonces, ese pacientito que tuvo respuesta ocular en llamada, que tuvo respuesta verbal en sonido, y que no hubo respuesta motora, ¿qué tiene? Tiene compañeros que están entonces en 3, en 7. 4 más 2, 6 más 1, 7. Un criterio de intubación es menos de 7. O sea, está listo para que lo intubemos, ¿no? ¿Alguno? ¿Qué pasa si es que fue ocular espontánea, orientado y obedece? ¿Cuánto tiene de escala de coma de Glasgow? Muy bien. Entonces nosotros vamos a ver que cuando tenemos un paciente de 15, más o menos desde 9 para arriba, ustedes todavía pueden estar tranquilos. De 9 para abajo está muy mal su paciente. 7 para abajo, el paciente necesita intubación. ¿Listo? Más o menos para que ustedes vean. Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado ese tema. Vamos a la siguiente. Lo fuerte de esta clase es la neurofisiología motora. Y para eso tenemos que recordar que uno de los ejes va a ser la médula espinal. ¿Cuál es el siguiente eje? Tálamo. ¿El tálamo es motor? No. Cordialmente sensitivo. Ya, ganglios basales, pero ¿dónde termina todo? ¿Cuál es la estación recontracentral? Esa. Entonces, en esta parte de neurofisiología motora vamos a revisar primordialmente médula espinal y neurofisiología motora y vamos a terminar con sistema nervioso. Respecto a la médula espinal, tenemos que sí o sí hacer algunas precisiones de las generalidades. En la vida fetal temprana, nosotros veíamos que la médula espinal se va a extender a lo largo de toda la columna y hay una correlación entre las salidas de los nervios y los segmentos. Pero a medida que nosotros vamos creciendo, obviamente la médula espinal no crece a la misma rapidez en la que crece la columna vertebral y por tanto los nervios raquídeos empiezan a salir por forámenes intervertebrales que no corresponden al segmento. ¿Listo? Bueno, o sea, corresponden, pero digamos que no están en el mismo sitio, localizados en el mismo lugar. Y recuerden que esto es porque obviamente la dura madre y la columna vertebral están creciendo de manera más rápida. Entonces, hay esta disparidad entre los segmentos vertebrales y los nervios raquídeos. Entonces, en el neonato, más o menos, para que ustedes sepan, la médula termina en L2 o L3, pero en el adulto, ¿en qué nivel terminaba? L1. En el borde inferior de L1. Por tanto, ¿cuál era un buen lugar para hacer una punción de líquido cefalorraquídeo? L3, L4. L2 podría ser, digamos que L3 está bien. Entonces, identifiquen L3 y por allí más o menos está bien. Dios mío, Dios mediante, Dios los ayude en ese momento. En general, nos vamos a dar cuenta que la médula espinal se va a localizar en los 2/3 superiores del conducto raquídeo. ¿Listo? Y más o menos
si ustedes recuerdan, van a tener segmentos que están casi correlacionados con lo que ustedes recordaban en la parte de anatomía, que teníamos los segmentos cervicales, los segmentos torácicos, los segmentos lumbares y los segmentos sacros y coccygeos. ¿Listo? Y si se dan cuenta, la distribución es inversa a la distribución que tenemos en el cerebro. En el cerebro, ¿dónde estaba la sustancia gris? Externa. ¿Y dónde estaba la sustancia blanca? Interna. Porque recuerden que la sustancia blanca formaba ¿qué cosa? Como cables, ¿no? Los axones bajaban y formaban como el meollo. Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que la parte central va a ser la zona donde se va a manejar la información. Y por tanto la sustancia gris es central y todos los cables van a ir por los costados. Hasta cierto punto, si se dan cuenta, aumentamos. ¿Cómo? ¿Por qué creen que están los costados? Yo me imagino, no hay nadie que haya comentado. Nosotros maximizamos la oportunidad de tener espacio y que los cables no se nos crucen, ¿listo? Que los axones no se crucen de manera errónea, si es que los tenemos todos juntitos en el centro, ¿ok? Entonces aquí estamos maximizando. Pero quiero que se den cuenta en la cantidad de la sustancia gris en la parte cervical, torácica, lumbar y sacra. ¿Qué les parece? Ya, ¿quiénes tienen más? Muy bien. Entonces, en general se van a dar cuenta que la segmentación también se va a acompañar acerca de un cambio en la estructura o de una alteración en la estructura. No es una alteración, es una variación en la estructura de la sustancia gris. Entonces, en general, la médula espinal se va a extender desde el agujero magno hasta el cono medular. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que después del borde inferior del L1 y el L2, o sea, vamos a tener la caudequina, llamada también cola de caballo. Y además tenemos el filum terminal. ¿Recuerdan ustedes qué es el filum terminal? Ya. Es un tejido no neuronal y la vía madre se continúa hasta que, reparo, hasta la S2. ¿Listo? Aquí la S2 se cierra y nos permite tener un sistema cerrado para que circule ¿qué cosa? El líquido cefalorraquídeo, formando algo que se llama la cisterna dural espinal. ¿Listo? O bolsa de líquido cefalorraquídeo. Y entre L2 y S2 nosotros vamos a ver que podemos potencialmente realizar una punción lumbar. Pero hemos dicho que el sitio específico suele ser borde inferior de L3 o entre L3 y L4. Y aquí nosotros decíamos de que es importante que sepamos que a ese punto las raíces dorsales tienen menos probabilidad o poca probabilidad de sufrir traumatismos. ¿Ok? Que ustedes hinquen con la aguja a las raíces dorsales. Ahora, nosotros veíamos que esta médula espinal no es que estaba suelta en el canal raquídeo, sino que estaba sujeta a los cuerpos vertebrales por ligamentos dentados. Y estos ligamentos dentados dejaban a la médula suspendida y más o menos en el centro, a fin de que justamente no haya traumatismos. ¿Listo? Y el espacio epidural, habíamos dicho que no solamente está conformado por grasa, por vasos, sino que también por la pared interna del conducto raquídeo y la dura madre raquídea. ¿Ok? Muy bien. Además, teníamos que recordar respecto a la segmentación. Estamos viendo que la médula espinal tiene segmentos. Y estos segmentos corresponden a áreas específicas del cuerpo. Cada segmento se conecta con los nervios raquídeos que emergen de ella y controlan una zona sensitiva del cuerpo. ¿Y esto por qué creen que la médula está dividida en segmentos? Para tener una mejor relación sobre las funciones que van a hacer con los regiones ya sea de las los cervicales, mayormente se van a encargar de zonas específicas, por ejemplo, cuello, mano, brazos, para tener una función más eficaz, mientras que los torácicos obviamente se encargan del tronco, ¿no? Entonces, creo más que todo tener una mejor relación y ser más específico. Funciones.
Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Miren, en general, ¿qué pasa con el gobierno de nuestro país, por ejemplo? ¿Qué pasaría si solamente hubiera un gobierno y no hubiera gobiernos regionales? Ya. Podrían haber, por ejemplo, diferencias. ¿Qué más? Podría haber una desorientación. Ya, Si desorganización. todo llega ahí, no sabría cuál priorizar. Ya. Allí. Quizás, supongamos que eso solo sea nacional, si llega a haber un problema distrital, posiblemente que se llegue a notar, no podría quizás darse cuenta de que hay un problema ya que está muy lejano. Muy bien. Entonces, cada uno de esos segmentos va a corresponder a un departamento del Perú. ¿Ya? Por ejemplo, Arequipa, Cusco, Loreto, Madre de Dios. A ver, lo que está más pegadito al cerebro, ¿quién sería? ¿Quién correspondería? Como al segmento cervical. Muy bien. ¿Y qué pasaría con la parte, por ejemplo, de los coxígeos? ¿A quién correspondería? ¿No es cierto? ¿Qué me dijeron antes? ¿Me han dicho tumbes? Sí, me han dicho tumbes, ¿no? ¿Qué me han dicho? ¿Lima me han dicho? Yo en mi mente he pensado tumbes y ustedes han muy graciosos. En la cabina. Ay, qué gracioso. Entonces, más o menos, los segmentos cervicales serían como el área de Tumbes, Piura, y los segmentos inferiores serían como el área del Tacna. ¿Qué pasa con respecto a, imagínense, de que si pues Lima, digamos que esté como en la zona del tronco encefálico? ¿Qué va a suceder con las vías? ¿Cuántas vías tienen que subir y bajar Varias. con respecto a Tacna? ¿Cuál tiene más vías, cuál tiene menos vías? ¿Cuál está más conectada? ¿Tacna o está Lima? Lima. Ya. Recuerden que ahora vamos a ver la analogía de que las vías, las carreteras, las avenidas, todas son como los axones. ¿Listo? Y por tanto, a medida que vamos progresando a los segmentos cervicales, ¿cómo van a ser justamente el área blanca? Menos prominente. Cervicales. Estamos llegándonos a Lima. Tronco encefálico. Interesante. A medida que nosotros nos acerquemos al cerebro, vamos a tener más sustancia blanca para llevar información del resto de las regiones, que nosotros le hemos llamado segmentos celulares. ¿Listo? Esta segmentación también, chicos, les permite una organización precisa del control nervioso. Lo que decían, ¿qué pasa si en el pueblito X sucede un problema? ¿Se enteran? Nadie se entera. Pero si es que hay allí una organización, pues vamos a poder ser mucho más precisos, facilitando la relación entre la médula y los efectores. ¿Quiénes eran los efectores? Los Glándulas. Podría ser también la piel y las vísceras. Muy bien. Entonces, la división segmentaria se van a hacer en 31 segmentos. Algunos de ellos van a ser segmentos cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coxígeos. Los cervicales ustedes lo recuerdan súper bien. ¿Cuántos segmentos tenemos? 8. 8 segmentos que van a controlar qué cosa. Primordialmente, siempre recuerden, plexos cervicales, plexo braquial. ¿Y controla qué cosa? Hombros, brazos, manos, casi todo el miembro superior. Y los músculos del diafragma. ¿Y recuerda qué ramas en las que controlan? 13, 4, C5. C3, ¿verdad? C5. Esas están relacionadas con el nervio frénico. Muy bien. A ver, en cuanto a las lesiones, recuerden, pueden afectar tanto la función motora como la función sensitiva. ¿Y qué pasa si es que se afecta las zonas de C3, C5, C4? ¿Qué se afecta? La respiración. Entonces, mucho cuidado con eso. Por eso nosotros decimos que las lesiones cervicales pueden ser potencialmente mortales. ¿Ok? Porque estamos viendo que se relaciona con el nervio frénico. Con respecto a los segmentos torácicos, tenemos de la T1 a la T12. Y aquí vamos a ver que los nervios raquídeos van a controlar tanto los movimientos del tronco como la estabilidad. Y cuéntenme, ¿qué les parece el tronco?
¿Tenemos mucha movilidad o poca movilidad? Compárenle con las manos, los ojos. Poca. ¿Necesitamos mucha sustancia gris? Poca sustancia gris. Ustedes digan. ¿Poca? ¿Sí? ¿Están seguros? Uy. Dudan. Bueno, pero lo Y acá, ¿cómo era la parte cervical? ¿Cómo era la parte torácica? Poca. Ah, sí, ustedes dijeron eso, ¿no? No sé qué ha pasado que están, pero que dudan de todo, ¿no? Dudan de su existencia. ¿Somos o no somos? Muy bien. Recuerden que los segmentos torácicos, al encargarse de poco movimiento, se encargan de músculos grandes, pero no vamos a utilizar muchas zonas. ¿Qué hacen ustedes cuando un compañero no colabora con su trabajo o tiene poquito trabajo? ¿Qué hacen? Lo botamos. Cuando se quedan sin segmentos torácicos. Si fueran más justos, ¿qué harían? Muy bien, le reasignan funciones. Y nuestro cuerpo hace eso, ¿no? Es mucho más tolerante, no es que lo bota, sino que ¿qué hace? Le reasignas funciones. Y las funciones que le reasignas son funciones autonómicas. Entonces recuerden eso. La parte torácica, si bien no tiene tanta función motora, va a tener función autonómica. Entonces, aquí vemos que van a participar en el control, por ejemplo, del corazón, de los pulmones. Y obviamente se van a inervar los músculos del tronco, los intercostales y partes del abdomen. ¿Y en qué estaban relacionados los intercostales? Respiración. Respiración. ¿Qué tipo? ¿Inspiración o expiración? Inspiración. Por tanto, si es que hay alteración en la parte torácica, ¿el paciente puede morir? Piensen bien. No. Las confirmo. La reducción del 90% de la reducción estaba por el pero eso únicamente sería. Muy bien. Lo que tienen que recordar es que teníamos músculos principales como el diafragma y músculos accesorios. ¿Pero es mortal? ¿Diafragma está bien? Probablemente no. ¿En qué momento nosotros veríamos esta alteración? ¿Qué a propósito al paciente? ¿Normal o no? Si le digo vaya corriendo, por favor. Muy bien. En el momento que necesitemos justamente ese 10% de los accesorios. Excelente. A ver, ¿qué pasa con los lumbares? ¿De qué se encarga la parte de los segmentos lumbares? La sensibilidad De los miembros inferiores. ¿Esto es poco o es fuerte? ¿Qué piensan ustedes? Muy bien. Nosotros estamos viendo que vamos a ver segmentos desde L1 hasta L5. ¿De qué les pregunto? Si la médula termina a nivel L1 y L2, ¿cómo es que tenemos segmentos L1 a L5? Segmentos sacros y segmentos coxígeos. ¿No hay? ¿No existe? Sí existe. Sí, pero por ahí está. Recuerden que si bien la médula termina hasta L1 y L2, las raíces nerviosas van a salir, van a continuar descendiendo por el canal en un conjunto de fibras que se llaman la cauda equina. Y los segmentos van a estar ubicados en la zona que les corresponde cuando nosotros éramos todavía fetos. ¿Listo? Y estas raíces, recuerden, van a formar los nervios lumbares y vamos a tener que recordar que esta zona de la cauda equina es importante para la función. ¿Listo? Los lumbares van a contrarrestar a la parte baja del abdomen, los músculos de la parte baja del abdomen, caderas, piernas, muslos. Y las lesiones van a poder causar lo que se llama paraplegia. Si yo tengo una lesión que secciona la médula espinal a nivel de L1, ¿el paciente puede caminar? Piensen bien. Le seccionamos. Podría, tampoco es presente, porque llegar a cortar los núcleos de y no. Muy bien. Nosotros no cortamos ningún núcleo, recuerden que las vías se alteraron. No hay cómo llevar la información. ¿Listo? Entonces, no van a sentir las piernas y eso nosotros le vamos a llamar paraplegia o paraplegia. Cualquiera de las dos cosas ustedes pueden decir. Recuerden,
nosotros vamos a ver que se van a afectar piernas, función vesical, función intestinal, sin comprometer las extremidades superiores. ¿Qué pasa si la sección es a nivel sacro? ¿Se altera o no se altera algo en el paciente? Sí. El sacro, bueno, los órganos sexuales. Muy bien. Recuerden que el sacro corresponde a la S1 y la S5 y se van a inervar los pies, el músculo del périneo, la vejiga urinaria y los genitales. Por tanto, nosotros vamos a ver que los segmentos sacros van a estar relacionados con funciones como micción, defecación y respuestas sexuales. Y esto es importante que ustedes conozcan, porque aquí vamos a tener unos componentes, vamos a tener ramitas que vamos a ver cuando veamos algunos plexos autonómicos. ¿Listo? Vamos a ver cómo se interrelaciona. Pero entonces, este paciente, por ejemplo, digamos que tenga una sección a nivel de L1 completa. Este paciente va a poder tener relaciones sexuales, puede tener hijos. Sí, puede. Tendría que hacerlo con ese. Ya. Los demás No había erección. no pueden. No, sí, pues. De Natural. manera natural. No. ¿Sí? Está. A nivel coxigio, nosotros vamos a ver que es la parte final de la médula espinal y vamos a tener un papel un poco menor, pero inerva una pequeña área de la piel alrededor del coxis. ¿Listo? Por allí tiene un rol en ese aspecto. ¿Listo? Ahora, recordemos que esta segmentación se va a evaluar por lo que son los dermatomas y los miotomas. Los dermatomas son segmentos de piel que están asociadas con segmentos espinales. Y un miotoma es un grupo de músculos que está relacionado con un segmento específico. Entonces, el dermatoma es la región cutánea inervada por un solo segmento espinal. Cuando hay una comprensión de estos dermatomas, podemos localizar precisamente una lesión en la médula espinal. Y cuando tenemos miotomas, recuerden que esto es un control, un conjunto de músculos que están asociados a una motoneurona que está relacionada con un solo segmento y por tanto afecta, por ejemplo, el movimiento. Entonces, para hacerlo más interesante, hace unas semanas vi a una paciente que tenía una alteración a nivel de T6 y T7. Dice que inicialmente ella no sentía la parte solamente izquierda de T, de tórax, a nivel de T6 y T7. ¿Cuáles son sus diagnósticos diferenciales? Y empiezo con lo más obvio, ¿no? ¿Le cree o no le cree? Que no siente. No siempre. No sientes esta franjita de T6 y T7. ¿Le cree? Sí. Pero primero hacemos el Ya. Levante la mano a los que le creen. Dividir. Los dos están en blanco. 15 o 0, 1, 3. Muy bien. Algunos de ustedes les creen, otros no. Esta señora fue a 3 médicos. Los 3 no le creyeron. ¿Ya? Cuarto médico era yo. Yo sí le creí. ¿Cuáles eran los diagnósticos diferenciales que ustedes pueden ver? Y ustedes pueden. Dicen el 200% de su kit. La primera temporada de cultura es que está todo positivo, o sea, no recibe, bueno, tener conocimiento quizás de lo que acabas de decir. Entonces tendrías que entender funciones tanto motoras quizás preguntaríamos si son es sensitivo y tendríamos técnicas como que hay una vez se usa con algo distinto para confirmar también de que efectivamente no siente. Lo hemos usado y no siente. No siente, No siente. y también quizás ver si las funciones motoras están bien aplicadas, eso va a ser sensitivo, como por ejemplo el dolor o los problemas al respirar, ¿no? Hay dolor. Hay dolor en la parte externa. No siente en la parte interior y le arde en la parte externa y posterior. Al primero Gabriel y luego una lesión.
por algún golpe, quizá puedo consultar si tuvo algún procedimiento quirúrgico antes o no sé, se evaluar la zona. Nada, señor. Una caída reciente. No hubo caídas. Pues podría tener una hernia discal. Muy bien, ya vamos por Porque los ahí. nervios como pasan. ¿Por qué no es bilateral? Porque solamente solo está aplastando los nervios raquídeos de esa zona que en este caso sería la zona de 56. No siente la parte. ¿José? Posiblemente también puede haber una espondilosis de la región torácica. Ya. Ok, miren. Lo primero que yo pensé es, hay 3 diagnósticos diferenciales que tienen que ustedes pensar cuando les suceda eso. ¿Ya? Voy a ir en orden y les voy a ir contando qué pasó. El primero es que haya un pinzamiento. A veces los cuerpos vertebrales se mueven, se desgastan y apretan una parte del nervio. Eso se llama pinzamiento vertebral. Entonces, para eso le hice evaluar por neurocirugía, quienes le hicieron un estudio bastante extenso que incluyó columna vertebral, o sea, rayos X, tomografías, y determinaron que no había nada. Pero felizmente le creyeron a la paciente y sí le hicieron los estudios. Bueno, ¿alguien tiene algún otro segundo diagnóstico? No había hernias, no había protrusiones, ni quistes, ni ninguna lesión allí. ¿Algún otro diagnóstico? ¿Alguien de ustedes, sobre todo los que han leído y se han preparado para el juicio de hoy día? Desmielinitis. No hay enfermedades desmielizantes, por lo menos hasta este momento que nosotros conectamos al paciente. ¿Algún tipo de fármaco? Sí tenía antecedentes de depresión. Y de hecho, esa fue la razón por la cual no le hicieron más estudios los otros médicos. Sí le administraron también gabapentina a la paciente, pero no mejoró. Y justamente ese fármaco tiene buenos efectos secundarios, sobre todo sobre las vías bronquiales. No, 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 potencia. La despolarización y ayuda. Miren, yo en ese momento le pedí a la paciente que me muestre nuevamente la zona. Verifiqué que en la zona posterior tenía una sola vesícula. ¿Alguien tiene algún diagnóstico diferencial con esto? Una sola vesícula pequeñita, parece un granito pequeñito. Muy bien, muy bien. Alguien ya lo dijo. ¿Alguien más quiere decir? Esta paciente tiene herpes zóster, pero todavía no tiene lesiones cutáneas. Y recuerden ustedes que el herpes zóster tiene una distribución de zona, o sea, por dermatomas. Y esto es muy típico, chicos. Cuando ustedes tengan un paciente que tenga una lesión, una alteración, recién le va a salir. No te preocupes. Ya nos ha pasado a nosotros que hemos visto pacientes que tienen una sola lesión o de repente ninguna, que a la semana aparecen con 20, 30 lesiones o 30 vesículas. Así que tranquilos. Ya hemos visto. Inclusive hay algunos que no presentan ninguna lesión. En esta paciente tuvimos suerte de que por lo menos había un NITA. ¿Ok? Siempre crean a sus pacientes. Si a su paciente les dice que les duele, por más de que tenga un trasfondo, cuéntenles. Y el segundo casito que vi esa semana que está relacionado con esto es una señora que tenía Alzheimer. Y esta paciente comía sola y su familiar, más o menos 90 años, su familiar indica que empieza a hablar incoherencias y que la paciente ya no quiere comer. Dígame, ¿qué hacen ustedes? ¿Le creen? ¿No le creen? ¿Hacen algo? ¿No hacen nada? ¿Tiene Alzheimer? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que se diagnostica? ¿Cuál es el qué? ¿Cuál es el problema que se diagnostica? ¿Cuál es el problema si se hace el diagnóstico? Ya está diagnosticada con Alzheimer. Nosotros no hacen nada. O sea, le doy tratamiento, o sea, contra la neurotoxicosis. O sea, La paciente le dan de comer y el familiar dice que ya no quiere comer. Tengo que hacer que coma. O sea, por ejemplo, viene a tu consulta, tú le dices, es parte de la progresión de su enfermedad, ¿eso le comentas? Porque eso fue lo que hicieron con ella. Acudió ella solamente a un médico antes de que yo la vea
y el médico le comentó que era parte de la progresión de la enfermedad. Y la señora insistió, ¿no? No hay tratamiento. Para Alzheimer, no tenemos. Pero ustedes hacen algo, lo dejan allí. Dale pupileta. Bueno, recuerdo un poco. ¿Alguien más? ¿Alguien hace algo más para ese paciente? Bien, cuando ustedes tengan un paciente que tiene alteración de la conciencia, ¿cuáles serán sus diagnósticos diferenciales? Eso ya lo hemos visto, lo hemos repetido varias veces. Primer punto. Ustedes en la práctica, esto lo hemos visto en la práctica. ¿Qué hacíamos cuando nosotros tenemos un paciente con alteración de la conciencia? ¿Qué medíamos? No medíamos glucosa para ver si es que estaba hipoglicémico. El paciente tenía 103 de glucosa, no estaba hipoglicémico. ¿De ahí qué mide? Trastorno hidroelectrolítico, 168 de sodio. ¿Qué hace? Elevado, hay que darle ¿Qué tenemos? inverso. Tenemos una hipernatremia a todo dar en un paciente con Alzheimer. Nunca piensen que un paciente, porque ya tiene por ejemplo, un paciente que esté crónico, si ustedes les dicen que está alterado, tienen que buscar una causa, porque, por ejemplo, la hipernatremia tiene tratamiento, sí tiene tratamiento, le damos nosotros por sonda nasogástrica agua libre. Este paciente puede regresar a su basal. Su basal no es como el de ustedes, de repente. Su basal es un basal en el que todavía come, todavía interactúa con el medio. No podemos nosotros asumir que el paciente no tiene nada porque ya tiene una enfermedad previa. ¿Listo? Esas son las dos cosas que quería comentarles para que ustedes más o menos vean en eso. ¿Listo? Siempre crean al paciente. Por más de que el paciente tenga dolor crónico, por más de que el paciente no esté en condiciones perfectas, ustedes indiquen y traten de hacer algo para el paciente. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a la sustancia gris y la sustancia blanca en la médula espinal. Esta semana he diagnosticado cosas bien interesantes. Bien interesantes. No todos los pacientes me han dado su autorización para compartir sus casos con ustedes, pero si algo les puedo decir es, mientras más diagnósticos diferenciales tengan ustedes, más posibilidades tienen de ayudar a los pacientes y más posibilidades de que el paciente reciba un tratamiento oportuno. ¿Ok? Muy bien. Nosotros vamos a ver que la sustancia gris va a estar organizada en una forma como de H o de mariposa, que nosotros a eso le vamos a llamar astas. Y como sabemos, hay dos tipos de astas. ¿Recuerdan cuáles son? Sí, ventrales y dorsales. Las ventrales están localizadas en la parte anterior. ¿Y recuerdan ustedes qué tipo de función tenía? Motora, muy bien. Aquí vamos a tener neuronas de tipos ASA, ASA minúscula, y las neuronas MNI. Esas neuronas dejan la médula a través de raíces ventrales, y eso se le llaman raíces eferentes. Mientras que la sustancia o la asta dorsal, vamos que se extienden posteriormente, y estas astas están recibiendo impulsos aferentes. Es decir, impulsos ¿de qué tipo? Sensitivos. Y recuerden que el tipo de neuronas que están relacionadas son las neuronas AM. Vemos que van a entrelazar información de las raíces dorsales y otras neuronas enlazadas. Pero si nosotros ya tenemos descrito la parte anterior, que son las astas anteriores, y la parte posterior, que son las astas posteriores, ¿qué tenemos en el centro? Sustancia gris intermedia. En el centro tenemos algo específico. Más o menos para que ustedes sepan, es como que se forman grupitos. El grupito de la parte anterior, el grupito de la parte posterior, y dejan el centro prácticamente libre. En ese libre están neuronas que no tienen grupos necesariamente y que pueden hablar con cualquiera. Entonces, ¿cuál creen que va a ser su función? Conectarlos. Muy bien. Esta sustancia gris intermedia está en la porción central de la médula y va a conectar las astas dorsales con las ventrales y también va a rodear el canal central. Miren, en el área torácica va a ser en el único lugar en que esta sustancia gris intermedia se va a formar en grupos.
Y estas se van a llamar columnas intermedio laterales. Es decir, que no solamente se van a conectar con la asta anterior, con la asta posterior, sino que vamos a ir tridimensionalmente hacia arriba, con columnas intermedio laterales. Y estas van a ser proyecciones delgadas que van a emerger de la sustancia gris intermedia y van a ser basadas primordialmente por neuronas tipo asa viscerales. ¿Recuerden dónde hemos visto las asas? Muy bien, en las ventrales. ¿Listo? Entonces, ¿recuerdan ustedes qué de especial tenía el área torácica? Tenía solamente función motora y sensitiva. También tenía función autonómica. ¿De qué tipo? Simpático. Entonces, miren, aquí estamos viendo que en este lugar, estas neuronas, que eran prácticamente almas libres, que se llevan bien con todos, tienen un rol, ¿listo? Y también recordemos que van a tener justamente una función en el sistema autónomo. Muy bien. Con respecto a las proyecciones o los procesos de proyecciones, vamos a ver que van a dejar la médula y van a entrar en los nervios periféricos y van a abastecer a los tejidos, tanto los nervios autónomos como también los músculos esqueléticos. Y como hemos visto en los cortes de la médula, la cantidad de sustancia gris es proporcional a la cantidad de tejido inervado. Entonces, por ejemplo, en los miembros superiores, vamos a ver que el quinto segmento cervical es así. Tenemos bastante sustancia gris. Tenemos más área. A ver, esto también lo pregunté a sus compañeros y no necesariamente respondieron bien. Si esta zona es el área B y esta zona es el área A, ¿cuál de las dos es la zona posterior? La zona B. B. B es posterior. ¿Esta es la zona posterior? Sí. ¿Esta es la zona anterior? Sí. Sí, porque... Ya. Algunos no están convencidos. Efectivamente, cuando ustedes vean esta cisura central más o menos, que es profunda y que no está acompañada así como de pliegues, esa es la parte posterior. La parte anterior es un poco menos profunda y si se dan cuenta tiene como un espacio. ¿Listo? Entonces, acá estamos viendo que la parte motora es bien extensa comparada con la parte sensitiva. En el primer segmento torácico, miren, ¿no? Inmediatamente casi, ¿cómo cambia? ¿Sí? Entonces estamos viendo que su función va a estar directamente relacionada con la cantidad de sustancia gris que existe. ¿Qué pasa en el miembro inferior? Miren el lumbar inferior. ¿El lumbar inferior con qué creen que está relacionado? Lumbar inferior, o sea, L4, L5. De rodilla. Izquierdas. L4 y L5. Muy bien, está relacionada con movimiento de miembros inferiores. Y miren cómo es el área o la sustancia gris. Es bastante prominente. ¿Y qué pasa con los segmentos sacros? Más o menos, ¿no? Muy bien. Con respecto a la sustancia blanca, estamos viendo que rodea la sustancia gris. Son haces de fibra nerviosa y axones, pero que van en ambas direcciones. Ascendentes. Si es que estuvieran ascendiendo, ¿qué tipo de vías son? ¿Sensitivas o motoras? Sensitivas. Y si es que bajan, motoras. Entonces estamos viendo que van a transmitir la información entre segmentos de la médula y también a niveles más altos del sistema nervioso central, como el tronco encefálico y el cerebro. Estamos viendo que van a aumentar progresivamente hacia el cerebro y que se van añadiendo más fibras ascendentes y obviamente las fibras descendentes son un poquito menos. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entonces entre la sustancia blanca y la sustancia gris intermedia? La composición, la sustancia blanca tiene axones y por eso es blanca porque tiene mielina y la gris constituye somas. La gris intermedia. Claro, constituye cuerpos.
Muy bien, pero siempre estás ubicando en la parte intermedia, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, recuerden que la sustancia blanca tenemos nosotros a los axones y la sustancia gris intermedia teníamos estas neuronas que se llamaban interneuronas. ¿Listo? ¿Hay axones allí? Sí, hay axones, pero no bien irisados. Y sobre todo tenemos somas. Muy bien. Lo que tenemos que recordar es de que por la sustancia blanca van a pasar las vías ascendentes y las vías descendentes. Y ya es importante que ustedes conozcan algunas. ¿Listo? Cuando hablemos acerca de la vía ascendente, el nombre va a partir donde empieza la vía y nos va a indicar su nombre donde termina. Miren, si es que es ascendente, ¿dónde tendría que empezar? Espino. ¿Y dónde tendría que terminar? Muy bien. Primero va a terminar en el espacio donde es la estación central sensitiva, que es espino talámico. ¿Listo? Recuerden que esta vía es una vía netamente sensitiva que nos permite diferenciar dolor, temperatura y tacto grueso. Y la siguiente vía que van a conocer, porque hay más, pero estamos ahorita precisando algunas cosas, va a ser la que va desde la médula espinal hacia el cerebelo. Y esa se llama vía espino-cerebelosa. Y está relacionada con la información, sobre todo, propioceptiva. ¿Listo? Vía propioceptiva. En cuanto a las vías descendentes, ¿dónde creen que va a partir la información de las vías descendentes? La corteza, y hacia dónde va a llegar, hacia la médula. Por tanto, ¿cómo le vamos a llamar? Tracto córtico espinal. Y el otro tracto que van a conocer es el del vestíbulo, del oído medio interno, hacia la médula espinal. Entonces, el tracto córtico espinal está relacionado con el control de movimientos voluntarios y el tracto vestíbulo espinal está relacionado con el mantenimiento del equilibrio. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, estamos viendo que la sustancia gris tiene primordialmente somas, o sea, cuerpos neuronales. Y la sustancia blanca primordialmente, ¿qué es? Axones. ¿Listo? Ahora sí, podemos nosotros pasar entonces con fuerza a lo que es la protección. La columna vertebral sabemos que está protegida por los cuerpos vertebrales, que por la columna vertebral. Los cuerpos vertebrales están localizados en la parte anterior. Algo importante que recordar es que los cuerpos vertebrales son los que soportan el peso corporal. ¿Qué pasa si una persona está en el segundo piso y se cae de pie? ¿Qué columna? ¿Qué parte de la columna? La columna lumbar. Cuando nosotros tengamos un paciente en emergencia, sobre todo ustedes, y este paciente diga que se ha caído de pie, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Señor, rapidito. Estabilizar. Sí. Generalmente nosotros le ponemos una tabla rígida, una cama con tabla rígida hasta que no tengamos la confirmación de que no hay lesión. Porque ¿qué pasaría si es que sí hubiera lesión? Si lo muevo, o sea, se puede Justamente. moverse. Señor, por favor, váyase, estamos apurados, tengo 20 pacientes en la cola. Se puede lesionar, no puede lesionar. Muy bien. ¿Y qué pasa si es que hay una sección a ese nivel? Paraplegia. Paraplegia, muy bien. Entonces, mucho cuidado con eso. Además, los cuerpos vertebrales se van a continuar con dos pedículos que van a ser posteriores y que van a fusionarse en las apófisis transversas. ¿Listo? Llamadas también, bueno, luego se van a fusionar en la apófisis espinosa. Ahora, el arco vertebral más la superficie posterior de la vértebra va a formar un agujero vertebral, o llamado también conducto raquídeo, que va a contener a la médula espinal, a la dura, a las grasas y a las raíces nerviosas. Entonces aquí tenemos, a ver, si esa es la médula, ¿qué es esto? Ilia madre, y luego si esta, dura madre. ¿Y esto? A ver, si está saliendo por la parte, esta es la parte posterior. Si es que la parte posterior, ¿qué son? Raíz dorsal, y si es que esta es raíz ventral. Y este va a ser, ¿cómo se llama esto? Nervio raquídeo.
Listo, nervio raquídeo, que tenía sus dos componentes, ¿recuerdan? Bueno, este es ya. Además, los espacios entre los cuerpos vertebrales van a tener discos fibrocartilaginosos y estos van a estar estabilizados con ligamentos rígidos, que son los ligamentos intervertebrales. Ahora, el agujero intervertebral, recuerden que aparece cada 2 pedículos seguidos y nos va a permitir que salgan los nervios segmentarios y que también pasen los componentes sanguíneos. Muy bien. Respecto a la función motora de la médula espinal, nos vamos a dar cuenta de que su función va a ser primordialmente coordinar y controlar los movimientos del cuerpo. ¿Listo? Y miren, nosotros nos vamos a enfocar en este término. Cuando hablamos acerca de control, nos vamos a dar cuenta que aquí vamos a trabajar con los cuerpos neuronales, que en este punto nosotros le vamos a llamar cuerpos motores. Y estos cuerpos motores van a estar localizados en la médula espinal. ¿En qué parte de la médula espinal? En la asta ventral. Ese es el control. Pero si estamos hablando acerca de coordinación, vamos a tener 2 tipos de coordinaciones. La coordinación central y la coordinación local. La coordinación central va a estar en la corteza cerebral y esta va a transmitir su información a través de las vías descendentes. ¿Recuerdan cómo se llamaba esa vía descendente? Muy bien, espinal, pero también le llamamos la vía piramidal. Y a nivel local vamos a tener las interneuronas. Son las interneuronas las que van a coordinar la función motora a nivel local. ¿Listo? ¿Eso quedó claro? Listo. Entonces, nosotros nos damos cuenta que si es que esto quedó claro, yo puedo ir directamente a los componentes, ¿no es cierto? Puedo ver lo que sucede en la médula espinal y puedo ver las vías descendentes. Los componentes, hemos dicho que el primero van a ser las motoneuronas. Esas neuronas que están en el asta ventral ya van a tener nombre y apellido. Su primer nombre va a ser motoneurona. Su apellido va a ser alfa o gamma. Pueden ser alfa o pueden ser gamma. Las motoneuronas alfa son aquellas que inervan a los músculos esqueléticos y por tanto son las responsables de la contracción del músculo esquelético. Son las responsables de todo lo que nosotros conocemos. A ver, vamos por partes. Aquí. Esto es anterior, posterior. Anterior. Anterior. Esto es anterior, posterior. Posterior. ¿Este es asta ventral o dorsal? Ventral. ¿Qué cosa es esto? Sustancia gris intermedia. ¿Y qué cosa es esto? Sustancia gris posterior. Muy bien. A ver, aquí tienen una neurona, bueno, un par de neuronas en negrito, una roja, tienen una verde y tienen una azul. ¿Cuál de estas corresponde a una neurona que es motora? Piensen bien. Y la roja. ¿Ya? La roja. Esta es una motoneurona. No, la otra, la de abajo. Esta es una motoneurona. Esta es una motoneurona. A ver, ¿cuál es la definición de una motoneurona? ¿Dónde estaba su cuerpo neuronal? Muy bien, en el asta ventral. ¿Este es el asta ventral? Sí. ¿Esta tiene su cuerpo en el asta ventral? No. ¿Dónde está su cuerpo? La sustancia intermedia. Por tanto, ¿qué cosa es? Interneurona. ¿Con quién está comunicando? Miren. Una sustancia, con una neurona sensitiva. Miren, aquí las únicas 2 motoneuronas son esta negra y esta roja. Y una... no le he dicho nada. La motoneurona que está de color negro es la motoneurona alfa. Y la que está de color rojo es la motoneurona gamma. Miren, mientras que la motoneurona alfa va a sensar la información de la placa motora terminal, la motoneurona gamma está sensando lo que está sucediendo en el uso muscular.
¿Listo? Entonces, muy importante. Cada motoneurona alfa va a estar relacionada con un grupo de fibras musculares. Y en conjunto, las fibras musculares más la motoneurona alfa van a dar lo que ustedes ya han estudiado en primera fase de Fisiolfato 1. ¿Cómo se llama eso? Unidad motora. Ustedes recuerdan que venía el nervio, ustedes solamente veían la parte de los axones y decían, estas generan una despolarización y esto hace que ingrese el calcio, bla, bla, bla. ¿Se acuerdan? Nosotros no mencionábamos, pero ¿quién era esa neurona? Era una motoneurona alfa. Y recuerden que el tamaño de la unidad motora varía según el tipo de músculo. ¿Qué pasa si es que nosotros tenemos movimiento fino? Queremos hacer un movimiento fino, contar monedas, escribir, hacer neurocirugía. ¿Qué necesitamos? ¿Una motoneurona grande o una motoneurona pequeña? Grande. Cuidado con lo que dice. Grande. El tamaño depende del número de fibras. Pequeño. Y ahora les digo, ¿qué pasa si yo quiero mover el femoral? Gran cantidad. Que yo tenga entendido, doctora, gran parte de los músculos de las piernas tienen neuronas que tienen un axón muy largo. ¿Ya? Pero el grosor. También son gruesos. Muy bien. En los músculos grandes nosotros no necesitamos movimientos finos. Por tanto, una sola motoneurona puede inervar a cientos de fibras musculares. Y recuerden que comparado con las otras motoneuronas son 50 a 100% más grandes y tienen muchísimas ramificaciones. Pero si yo quiero hacer un movimiento fino, recuerden que la motoneurona tiene que inervar a pocas fibras musculares. La contracción tiene que ser bien delicada e inclusive nosotros vamos a ver que están aislados sobre todo en los dedos. ¿Recuerdan ustedes cómo estaban los paquetes musculares? Estoy segura que ustedes los han disecado y todo lo demás. Entonces necesitamos nosotros tener movimientos finos. ¿No han disecado? ¿No lo han visto nomás? Muy bien. A ver, solo para terminar esta idea. ¿En qué parte de la médula se encuentran las motoneuronas alfa? En las astas anteriores. Van a enviar sus axones a través de las raíces ventrales que van a componer lo que se llama el nervio raquídeo. Y eventualmente hemos dicho que van a inervar directamente a las fibras musculares extrafusales. Y obviamente van a recibir información de las vías descendentes a través del tracto córtico-espinal y de las interneuronas por circuitos vocales. Como estas son las más importantes, obviamente van a tener segundo apellido y van a ser A alfa o A gamma. La alfa va a tener tipos alfa, que son grandes, y la gamma, el tipo A gamma, que son aquellas en las cuales van a tener dos versiones, las dinámicas y las estáticas. Las gamas dinámicas van a estar relacionadas con las fibras intrafosales de las bolsas nucleares, y estas nos van a permitir una respuesta dinámica, mientras las gamas estáticas nos van a estar relacionadas con la cadena nuclear. Y estas van a estar en relación con la respuesta estática. Esta parte la vamos a volver a repetir cuando hagamos receptores sensitivos musculares de propiocepción. Entonces, cuando nosotros veamos el receptor, vamos a regresar nuevamente a las fibras para que ustedes completen, tengan la historia completa. ¿Listo? Ok, muy bien chicos, nos quedamos aquí, motoneuronas alfa. Antes de que se vayan, obviamente se va a tomar lista para que sea más divertido para ustedes. ¿No quieren que tomemos lista? ¿Están todos presentes? Claro, sí. Sebastián Adrián. ¿Tienen? Claudio Álvarez. Ya vino a la obra, ¿no? Verónica Arce. Puesto. Valery Bustinza. Bien. Andy Caballero. Andrea Calderón. Jenny Esther. Fabricio Chávez. Bien, Fabricio. Alejandra Choque. Jade Guajira. Sebastián Contreras. Eduard Cruz. Patricia Delgado. Luciana Escalante.
Elena Extremadura, Nancy Galindo, Ariela García, ¿Has visto las películas? Claro. Jordan Gómez, Presidente. Después del 5. De las Diego Hilario, Jean-Pierre Yankee, Carlos Loaiza, Stephanie Martínez, Carlos Monteagudo, Carolina Moreno, Jimmy Murillo, Wilmer Peralta, Josué Pérez, Angie Puraca, Tommy, Fernanda Sarmiento, Fabiola, Lisbeth Zuccarzaga, Catherine Picona, Valeria, Rosario, Daniela Valeriano, Flavia Vargas, muy bien, Fernanda, Carlos, Adriana Villavicencio, Raúl, me faltó Raúl, no está bien. Gabriel, muy bien, Antonella Segarra, muy bien, y Angelina Ceballos. Salió al concierto. Ah, ok. Alejandro Zúñiga. Esto. Muy bien, chicos. Hasta la próxima clase.